un hombre íntegro. Muy buen esposo. Un buen amigo, buen padre. Un hombre amplio. El padre del joropo. Hombre que inmortalizó nuestro pueblo. Para todos ustedes, aquí está Don Eneas Perdomo. Una voz recia que plasmaría toda la esencia del llano venezolano en sus composiciones. El padre del joropo. Yo soy el cote berrante, el arpa soy cabretero. Que el arpa soy cabretero, dentro de mi alma retosa, el pasaje sabanero. Que el pasaje sabanero, el joropo del ancino, igual a Potro Cerrero. Igual a Potro Cerrero, mi orgullo es cantar pasaje con sentimiento llanero. Con sentimiento llanero, pintar en la copla alegre, lo más lindo de mi suelo. Nace el 11 de julio de 1930 en El Yagual, un pequeño pueblo situado a orillas del río Arauca en el estado Apure. Hacia 1945, la familia se traslada a El Mantecal, pequeño poblado del estado Apure. Más adelante se mudan a Maracaibo y es en suelo zuliano donde Eneas da sus primeros pasos en la música con el conjunto familiar Los Hermanos Perdomo. Pasé a Maracaibo, donde un hermano mío mayor tenía un conjuntico con el tocabarba llamado Juan Vicente Perdomo. Formamos el conjunto Los Perdomos en el Zulia en el año 51. El año 51. Ahí comencé yo a cantar con él y otros grupos. El único conjunto de arpa que había en Maracaibo en esa época era el de mi hermano, conjunto Los Perdomos. Al poco tiempo, regresa nuevamente a Apure. De vuelta en el llano, trabaja de peón en varios hatos, retomando el oficio que tuvo desde muy temprana edad. Y es allí, en la ardua faena del llano, donde conseguiría su mayor inspiración. Él se inspiró en el llano, todas sus canciones muy bonitas se inspiraban en el llano, en las garzas, en el estero, todas esas cosas, bellezas que tiene el llano. Amante de su tierra siempre lo fue, un hombre que nunca se desligó de lo que es el llano. El canto del llanero, el amanecer del veguero, lo que es el llano venezolano, lo que es cuando un sol se despunta en un hermoso amanecer, o podamos describir unas hermosas riberas del Uribante, hay que estar bien letrado y hay que tener el corazón de un inmenso tamaño. Apure siempre es Apure, historia de los llaneros, donde se inspira el coplero para que el verso perdure, donde la tarde agoniza pasa el lindo con sus encajes de oro. Corrían tiempos en los que la sabana parecía tocarle el alma a los llaneros. Era común conseguirlos, luego de una extenuante jornada, reunidos en pueblos y caseríos improvisando versos al pie del arpa. Compañero, vengo triste por culpa de una mujer. Pare el oído y escuche, y saque cuenta después. Entre parrandas y jolgorios, la inspiración de Eneas se convertiría en versos y pasajes llaneros, mientras un sueño se asomaba en su horizonte: hacer de la música su profesión. Ya a los 17 años yo cantaba en algunas reuniones así que se hacían en los pueblos del Apure, ¿ves? En algunas cantinas. En 1951, con apenas 21 años, debuta en una radio de Guárico, en un programa de nuevos talentos musicales. Allí interpreta su primera canción en vivo. De inmediato, la voz se correría por todo el llano. Todos hablarían de un joven con un peculiar timbre de voz y mucho sentimiento. Su nombre era Eneas Perdomo. Con mucho sentimiento, mi bien, hoy he venido a decirte, yo sé que te quiero mucho y te tengo que olvidar. Por ti llegué yo a sufrir, por ti llegué hasta llorar.
Para entonces, vivir de la música era un anhelo muy difícil de cristalizar. Por ello, el coplero debía ganarse la vida como camionero, recorriendo solitarias carreteras y alimentando el sueño de viajar por toda Venezuela con su canto. Él se preocupó mucho por cantarle a la tierra llanera, a los distintos pueblos por donde pasaba. Siempre se llevaba una inspiración y eso lo fue plasmando siempre en sus canciones. Entre celebraciones y fiestas patronales cada vez más frecuentes, la popularidad de Eneas Perdomo se fue extendiendo por todo el llano. Es en ese momento cuando el coplero decide mudarse a Caracas con un firme propósito: consolidarse como cantante y músico. Desde muy joven se viene desde su llano, a la edad de 14 años, a la ciudad de Caracas con ese espíritu de libertador, de llevar su música, su sentimiento a conocer a nivel nacional, pues, y se radica en Caracas con esta otra leyenda del folclore como lo fue Ángel Custodio Loyola, acompañado, repito, por el Indio Figueredo. Ay, qué bella es mi tierra, hermano. Mi Venezuela es bellísima. Desde la costa marítima hasta el sinfín de los llanos en los Andes soberanos. Cuna de los frailejones, parecen mil corazones de punta hacia las alturas, los picos de alba hermosura. Corazón, no llores más, déjala que te abandone. Que una pena es una pena y enferma dos corazones. No voy a llorar. Eneas se establece en la capital junto a quienes más adelante se convertirían en verdaderas leyendas de la música llanera. Ángel Custodio Loyola, pionero del joropo y uno de los primeros cantantes criollos que logra grabar un disco, e Ignacio, el Indio Figueredo, músico que sería recordado eternamente por su impresionante ejecución del arpa. Ellos le abrieron la brecha a los demás de hoy en día, ¿no? Porque ellos pasaron mucho trabajo. En Caracas para ellos tocar les costaba mucho trabajo. Vivieron en la pensión Marín de Pinto a Miseria en Caracas. Y la señora encargada o dueña de la pensión para ese entonces, ellos luchaban mucho por ganarse, ¿qué te digo yo? Diría mi papá en vida, 3 lochas para poder subsistir. Y siempre mi papá comentaba y dice que tenían deudas, 2, 3 meses con la señora y le sacaban el arpa escondida al Indio Figueredo. Él y Ángel Custodio Loyola. Pasamos ahí aquí en el Ciprés y cantábamos en Radio Rumbo, que había un programa llamado Festival Criollo. A las 7 de la noche estábamos ahí pegados, cantamos primero los estelares, entonces nosotros era puro contrapunteo, nos reuníamos como 7 o 8 contrapunteando ahí, para terminar el programa. Para finales de la década de los 50, todo su sacrificio y empeño sería recompensado. El anhelo de Eneas Perdomo se haría realidad. Trocha de luna fiestera, camino de la ramada. Trocha de luna fiestera, camino de la ramada. Camino de la ramada, bordoneo de arpa llanera, cantador de la parranda, maraquero del corrillo, cuando el lucero te inspira sobre el negro pileguama. Camino de la ramada, bordoneo de arpa llanera, cantador de la parranda, maraquero del... La década de los 50 fue trascendental para Eneas Perdomo. Graba su primera producción discográfica, Soga, Despecho y Alero, un tema de la autoría de su amigo, el poeta apureño Julio César Sánchez Olivo, con música del popular Ignacio el Indio Figueredo. Fue un cantante reconocido en el ámbito nacional e internacional, ¿no? Todo el tiempo el que perduró ahí, para decirte, fuera los que fallecieron, él se mantuvo todo el tiempo.
destino, ¿dónde quedó tu destino, cantor de la lejanía? Eneas grabó más de 40 producciones discográficas. En tan amplio repertorio, algunos de los títulos más recordados son El coplero errante, Venezuela es bellísima, Canto y coplero, A lo criollo y El cabestrero de la copla, entre otros. Muchos de ellos récord de ventas en Venezuela. 1961, entregado por la disquera Discomoda, con la cual grabó varios años, récord de ventas para ese entonces. Tengo el número 2 de la misma disquera Discomoda, de 1966, récord de ventas también. Discomoda también disco de oro, por su trayectoria artística en 1987 y récord de ventas también para ese entonces. Sus grabaciones siempre tenían una misma motivación: cantarle al llano y a quienes en él hacían vida. Otra de sus más grandes inspiraciones fue el caudaloso río Arauca, al que le dedicó varios versos en sus producciones musicales. Fue que te besé morena, cuando moría en el barranco, aquella tarde serena, y murmuraban las olas, oye las olas con la espuma y las arenas, y jugueteaban distante, ver la mujer, el viento con las palmeras. Yo te tomé entre mis brazos, oye mujer, te pedí que me quisieras. Muchos de los éxitos que grabó fueron de la autoría de otros poetas que también le profesaban inmenso amor al llano. Así nacieron canciones como Romance en la lejanía, de Pedro Emilio Sánchez, y Traigo polvo del camino, de Augusto Braca. Atravesando llanuras, atravesando sabanas, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que la... Todas compuestas especialmente para Eneas Perdomo. Eneas Perdomo, el llanero, nació en el Yagual, estado Apure, pero Eneas Perdomo, el coplero, nació en los amaneceres y atardeceres apureños. Así aprendió el arte del contrapunteo, pero no se limitó a improvisar sus versos al ritmo del arpa. Como buen amante de la música que se engendraba en sus tierras, también aprendió a dominar las maracas, el cuatro y otros instrumentos. Eneas Perdomo era un músico de todo, porque tocaba arpa, tocaba bandolina, tocaba y cantaba. Ese era de un cantante completo. Con esfuerzo y empeño, Eneas no solo se formó un nombre como cantante y coplero, también, con su peculiar timbre de voz, logró imprimirle un estilo único, cargado de romance, al pentagrama llanero. A mí se me dio la idea de que, también con el consejo de muchas personas, me entraba un tío mío llamado Manuel Carrillo, que me insinuaba, pues siempre me empujaba, hijo, búsquese centro, busque manera de irse. Bueno, y entonces eso me motivó a mí a enrolarme pues en esa difícil carrera que hoy en día, gracias a Dios, yo me siento satisfecho porque he culminado mi carrera, así como el que va a la universidad a buscar un título, ¿verdad? Ya yo conseguí ese título y el máster y todo lo que se pueda hacer. Cuando salí de mi llano para otras tierras lejanas, sentí un dolor en mi pecho por el amor que dejaba. Marchándome soy triste por lo que se me quedaba. Sentí lágrimas amargas, pasaje lindo que de mi... Que tienen tus ojos negros, que entristecen al mirarme. ¿Será que tú no los dejas sin la mujer ni siquiera? Desde el principio de su carrera, su peculiar timbre de voz y el sentimiento que le imprimía a cada canción
se convirtieron en el sello único de Eneas Perdomo. El estilo de don Eneas Perdomo es de un estilo de romántico sentimental, lo definiría yo, ¿no? Porque aparte de que unas letras demasiado bonitas. El pasaje es uno de los géneros más armónicos de la música llanera. En él, las notas del arpa, junto a la voz principal, buscan imprimirle motivos y detalles particulares a la canción. Eneas Perdomo para mí significó y significa, aún que se nos haya ido terrenalmente, el padre del pasaje llanero. En el pasaje llanero, Eneas encontró a un aliado para cantarle al amor y a la tierra. Este género musical, mucho más sereno que otros como el golpe y el joropo. Siento una admiración y he sentido, mientras vivo, yo creo que lo sentiré, una admiración por mi padre, única en el sentido de que para mí Eneas Perdomo, bueno, te repito y valga la redundancia recalcar, yo no he escuchado a un cantante que cante un pasaje con una melodía sabanera como la de Eneas Perdomo. El número uno en la interpretación del pasaje sabanero, con ese sentimiento, con ese estilo propio, como él lo supo hacer. ¿Qué será de Cogollal, cerca del pueblo de Espino? ¿Qué será de Cogollal, cerca del pueblo de Espino? De la Francia y Maniral, de la Francia y Maniral, llano de los mil caminos. De la Francia y Maniral, de la Francia y Maniral. Sin mayores pretensiones, el canto de Eneas Perdomo llenaría de sentimiento a la música de nuestro llano. Y el timbre de voz de don Eneas Perdomo yo creo que es insuperable. El matiz que le daba a la canción, al pasaje, es algo que yo creo que le llegaba al corazón a cualquiera. Sin que el propio Eneas lo supiera, su voz definiría un estilo que sería seguido por decenas de intérpretes dentro del folclore venezolano. Son muchas las canciones de Eneas Perdomo que se han convertido en referencia obligada dentro de la música venezolana. Riberas del Uribante, Ondas del Arauca, Semana Santa en Achagua, Queseras del Medio, Canto a Varina. Linda Varina, Flor Sabanera. Riberas del Uribante, Semana Santa en Achagua. Fiestas de Achagua, en días de Semana Santa, caminando por tus calles, la alegría tiende su manto. Entre amigos y parrandas, hay parrandas, se divierte el visitante. Muchachas color de rosas invitan para el romance. Horizontes apureños, tantas infinidades de canciones que él sacó. Ondas del Arauca, que era de él, que él me las sacó a mí. Un día las ondas de Arauca, ay de Arauca vieron pasar mi dolor. Con el murmullo del agua, ay del agua la tristeza de mi amor. Como un cantar de sirena, sentí que mi corazón, recordando aquel romance que solo fue una ilusión. Pero la canción que lo inmortalizaría sería su composición Fiesta en el Orza, un tema que lo convertiría en toda una leyenda viviente hasta sus últimos días. Fiesta del Orza es uno de los pasajes emblemáticos de Eneas Perdomo, que es interpretado por todos los cantantes de música llanera en cada una de las parrandas de los pueblos. Es la canción más emblemática de toda su cosecha poética. Con esta composición, Eneas quiso rendir un homenaje a la celebración más importante del folclore llanero. Pero esa fue la que gustó más, quizás por la espiritualidad pues, que tiene la música, la letra que dice, pues, que narra lo que es una fiesta patronal en un pueblo, que era en esa época, hace casi 50 años atrás, como eran esas fiestas de antes, ¿ves? Que no se llamaban ferias, sino fiestas patronales. En el Orza, uno de los poblados más populares del estado Apure, cada 19 de marzo el llano se une en un mismo sentimiento y al ritmo del arpa, cuatro y maraca, se reencuentra con sus costumbres. Pero sí, Eneas Perdomo siempre 25, 30, yo creo que más de 40 años yendo a las fiestas del Orza. Desde 1991, este tema fue designado como himno popular de El Orza.
afianzando aún en vida el legado musical de quien siempre será el padre del joropo. Una de sus canciones conocida mundialmente, grabada por muchísimos intérpretes de nuestra música llanera. Esa canción le dio vuelta al mundo y le sigue dando vuelta al mundo. Últimamente lo grabó Ray Conniff. Vamos a decirte, Fiesta en el Orce es inigualable. Bueno, y por supuesto, cómo no recordar esa canción, esa letra tan bonita como lo es nuestro himno del pueblo, Fiesta en el Orce. La que dice así. Un 19 de marzo para un baile me invitaron. A la población del Orza y sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban, y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles, con sonrisas y alegrías y perfumes de sabana. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban, y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles, con sonrisas y alegría y perfumes de sabana. Y al despuntar la mañana con aires de una parranda, cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Alúmbrame mi camino, Lucerito, Lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino, Lucerito, Lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste. Eneas Perdomo dejó también un importante legado familiar. En 1964 se establece en San Juan de los Morros y contrae matrimonio con Gloria Isabel Hurtado. Nos conocimos en un club el 18 de junio y ya el 25 de julio ya nos estábamos casando. Y bueno, vivimos durante 47 años al lado de él hasta estos momentos que falleció. Pues. Me dediqué a mi hogar, a mis hijos. Sus amigos y allegados lo recuerdan como un padre ejemplar. Buen amigo con su familia y con sus amigos, fue un hombre cabal. Fue muy buen padre, un padre ejemplar con sus hijos, muy buen esposo. Un hombre ejemplar, un hombre que nos levantó con mucha humildad, nos levantó, nos educó. En el sentido, él siempre nos recalcaba que uno tiene que ser humilde para seguir adelante pues, en el mundo tan difícil, la cotidianidad del ser humano. Y somos felices y tenemos nuestra casa. No tenemos real, pero tenemos voluntad recia en el cuerpo, como decía Sánchez Olivo. Y tenemos la fe en Dios, que es algo que vale más que todo. Pues. Fui a tener al Paso Arauca, cantando un cunavichero, fui a tener al Paso Arauca. Eneas siempre se preocupó por inculcar a sus hijos el amor por la música venezolana. Gloria Perdomo es mi nombre, nací en esta tierra llana.
Soy hija de Eneas Perdomo, coplero de mucha fama, el que confiesta en el Orza a su llanura de grana. Llanura de mi querencia, llanura que tanto quiero, la que me diste del verso y me enseñó a ser coplero, la extensa, bella y hermosa, bajo el azul de este cielo. Por lo menos estando nosotros muchachos, Gloria y yo y Eneas, nosotros siempre andábamos con él y él por lo menos siempre presentaba a Gloria. Voy a tener la oportunidad de presentar una de mis hijas. Y por ahí carga un muchito mío también, el tercero, que canta bien bueno y toca maraca buena. Serán anécdotas y serán anécdotas que siempre quedarán en mí como su hijo. Y bueno, y hoy en día de verdad soy intérprete de la música venezolana. Mi papá en esa época puso todo el empeño para que yo siguiera su trayectoria musical. Yo como hijo de verdad que mira, soy fanático de Eneas Perdomo. Admirador creo que número 1 como hijo y como venezolano que soy. Por todo esto, la carrera de Eneas Perdomo trascendería nuestras fronteras, dejando nuestro folclor muy en alto en tierras extranjeras. Giras internacionales, 9 países, como te los puedo mencionar: Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos de América, específicamente en Washington, Bolivia, Colombia, Panamá. Y bueno, Eneas Perdomo fue un hombre que siempre seguirá siendo un cantante de cantantes. Soy el espejo del viento, voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura apureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Como buen llanero, su personalidad recia contrastaba con su gran corazón. Él era una persona recia de carácter. Lo que él decía, bueno, yo le seguía sus maneras de él, pues lo supe entender mucho. La personalidad de Eneas Perdomo, un hombre una frase muy de él, un hombre muy vergatario en todos los sentidos, de apureño, yagualeño, hombre de cuchillo en la cintura, cuando iba a su pequeño fundito que tenía con mi hermano ahí en Capanaparo. Hombre de brega y cobija, de lucha y cobija, como él decía. Un hombre de acostarse en un chinchorro con un mosquitero. Ver caer la noche en el llano capanapareño, eso para él era algo demasiado grande, en el sentido de que eso era parte de su vida y él se sentía demasiado feliz. Sus sabanas de Capanaparo, que él nunca, yo sé que donde él esté, él siempre va a recordar y vivir su Capanaparo. Un hombre amplio, con un sentimiento, como él siempre lo decía, inconmensurable, por el amor a su familia, a nosotros, a sus hijos, que somos los que hoy lo amamos y lo recordaremos siempre. Y siempre recuerdo pues la jocosidad de don Eneas, una persona demasiado jovial, siempre presto a darle un consejo a cada uno de nosotros. Y de verdad que hoy en día pues me siento muy orgulloso de pertenecer al género musical llanero y de contar con personas como don Eneas Perdomo, que nos dejaron ese camino, esa senda abierta para que nosotros sigamos por esa misma huella. Amante de su hogar, amante de sus hijos, quiso mucho a sus nietos y todo el que le pedía un favor, allí estaba él. Eneas Perdomo, eterno enamorado del llano venezolano, en sus últimos años amó con recelo y de manera muy especial a un pequeño poblado del estado Apure. Su nombre era Capanaparo. Su ansia era Capanaparo,
que un hijo mío tiene una finquita allá y ya cuando estaba enfermo él ansiaba ir para Capanaparo. Siempre estuvo pendiente de ir a su fundo y bueno, se fue porque Dios lo dispuso así en el sentido de que él quiso y él, así como se sentía de mal, él quería ir a su fundo y nos decía a nosotros los varones, a los 3 varones, que por favor lo lleváramos a su fundo, a su Capanaparo, para que él descansara en paz. Él se fue con esas ansias de querer ir para Capanaparo, pero no llegó a ir. Ayer me decías llorando, pero la mujer que nunca me olvidaría. Y yo creyendo en tu amor, mujer ingrata con más pasión te quería. Durante sus últimos años de vida, su estado de salud obliga a Eneas Perdomo a colgar el sombrero y retirarse del mundo de la música. En sus últimos años atrás sí, él componía, cantaba algunas veces, pero ya cuando ya para los 3, 4 años atrás ya él se había retirado ya, porque ya se sentía mal y salía muy poco. Fueron días muy difíciles de verdad y como me siento con mucha fortaleza de decirlo porque Él nos da desde el cielo mucha fuerza para seguir adelante. Lo sacamos de acá muy mal de salud al Hospital Militar de Caracas un día lunes, un día 21 de febrero. Bueno, lo tuvimos una semana, el viernes con la voluntad de Dios lo quiso así, falleció a las 2 de la tarde y bueno, nos dejó esa cosa, hijos, sigan adelante, siempre nos lo decía aquí en la casa, hagan las cosas bien o no las hagan, tienen que hacer las cosas bien o no se hacen, sigan, protejan a su mamá, a su hermanita Liz, sigan adelante, luchen por Venezuela, por la música y porque se hagan hombres y mujeres que deben ser, como deben ser. El 25 de febrero de 2011, muere Eneas Perdomo a los 80 años de edad. Hoy que mi padre no está, fácilmente puedo decir que sí está, porque está en todos los corazones de los venezolanos que lo conocimos, de los venezolanos que oímos su música, de los venezolanos que tenemos la dicha de continuar el legado de Eneas Perdomo. Eneas Perdomo no ha muerto, Eneas Perdomo vive en las fiestas en el Orza, vive en el Paso Real de Arauca, vive en las sabanas del Capanaparo, vive en todos los hogares donde se multiplica y se riega la semilla de lo que es el folclore llanero. Eneas Perdomo tiene que ser recordado de una manera, bueno, sin jactancia alguna, como hijo de ese gran hombre, como un valor, de un valor tan inmenso que de lo que fue él realmente para Venezuela a nivel musical, como músico, como cantante, como un gran hombre, como un venezolano integral. Bueno, hoy por hoy nos deja pues un legado musical muy extenso. Creo que es un ejemplo digno a seguir para todo lo que tiene que ver con la carrera artística del género llanero. Una persona de mucha línea, amante de su familia, respetuoso de la música, respetuoso del trabajo que hacía, por cierto que lo hizo con mucho amor durante toda su vida. Cuando yo nací, antes de hablar, yo solo quise cantar, porque fue este ejemplo, fue este encuentro a diario en mi hogar con mis padres que pude ver desde pequeña. Música, arpa, llano, parranda, composiciones históricas que hoy día han hecho leyenda a mi padre Eneas Perdomo. Cuando manden mis pasajes, ay,
En sus 60 años de vida artística, han sido muchos los reconocimientos entregados a Eneas Perdomo. Hoy, estas placas, medallas y trofeos engalanan el hogar de quien siempre será recordado como el padre del joropo. Bueno, por acá tenemos el título Gloria del Folclore Nacional, que le fue otorgado a mi padre en Caracas el 25 de octubre de 1987. Premio al Coplero de Oro por la organización Viva Venezuela. Premio único que se le entrega a los grandes intérpretes del folclore nacional autóctono llanero, diría yo. Bueno, y tenemos un gran número de premios, placas, reconocimientos que en toda su vida artística le fueron otorgados. Uno de los reconocimientos más importantes de su carrera lo recibiría el domingo 27 de febrero de 2011, día en el que toda Venezuela le daría el último adiós a El Coplero del Llano. Y es por eso que el presidente hace entrega el día del acto velatorio de mi padre, la Orden Libertadores de Venezuela en su única clase. Y dice en unas palabras muy conmovedoras para nosotros, sus familiares y allegados, que mi padre fue el guerrero, el patriota. Otro de los reconocimientos más especiales que recibiría el padre del joropo nacería del respeto y la admiración de sus amigos más cercanos. Una placa que le otorgaron sus compadres hace muchos años, sus grandes amigos, donde la gran mayoría ya fallecidos, grandes amigos de él como sus hermanos, donde le hicieron una dedicatoria muy bonita, si me pueden tomar la palabra para leerla. Para ti, cantor de los llanos, hermano de la conversa, vaquiano de los 1000 caminos, domador de la bravura, potros salvajes, caños, ríos y sabanas, amigo de los amigos, padre ejemplar son estos versos para ti, Eneas. Inspiración de tus compadres, con el deseo de que perdure en el corazón de todos, muchas felicidades. De este ícono de la música venezolana, y digo música venezolana porque la música llanera está incluida dentro de la gran variedad musical que tiene nuestra cultura venezolana. Y Eneas Perdomo ha sido y seguirá siendo un ícono de la música venezolana, de la música criolla venezolana. Ese gran baluarte de nuestra música llanera, como lo fue Eneas Perdomo, y lo sigue siendo, aún porque está grabado en cada uno de los corazones de todos los que amamos y de una u otra forma trabajamos en pro de difundir y proyectar nuestra cultura en Venezuela y llevarla también afuera de nuestras fronteras. Nosotros todos, desde que yo me casé con él, eso, bueno, todos mis hijos llevan y llevamos la música en la sangre, ¿no? Para Venezuela, Eneas Perdomo no ha muerto. Eneas Perdomo seguirá dándole a nuestro país y nosotros siendo la fuerza y la fuente de energía que nos dejó para seguir luchando por la música de Venezuela. Por eso es que finalizo diciendo que el llanero es del tamaño del compromiso que se le presente. Eso es el sentir llanero, el sentir venezolano y el sentir por un amor patrio, y de lo cual puedo dar fe como hija de este gran llanero que no ha muerto, que permanecerá en el corazón de todos los que lo amamos. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, principio de la semana, se despidieron mis soles, qué lindo panorama, recordando con cariño muchachas, pueblo y sabanas, llanero muere cantando aunque esté penando el alma, soy nacido en el Apure, cantor de la tierra llana. Mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca, sombras de un matapalo, y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Mi amor para todos ustedes, amigas y amigos, y que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a todos. Tú vas como la cotúa siguiendo la ribazón con palanca y canales.
inspiración en ratos de ensoñación vas en tu humilde curiara. Y a Guaritico y Caicara, anda Caicara le dejas tu inspiración. Pescador del río Apure te regalo mi canción.